Es profesor y director del posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena. Es el líder coordinador de la UCI de Adultos Gestión Salud en Cartagena. Es presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico. Eh, Ahora nos va a ilustrar sobre la charla Ventilación Mecánica y Mortalidad en los pacientes con COVID-19. Adelante, Carmelo. Gracias, Marco. Muy buenas noches. Agradeciendo a la AMSI y al doctor Assini por la gentil invitación y la oportunidad de en los próximos minutos compartir con amigos y excelentes expertos que me han antecedido. Y voy a llevarlos a la parte concreta de la experiencia que hemos vivido en esta pandemia y que nos ha enfrentado al tsunami de las redes sociales y que nos ha llevado a padecer la sobresaturación de unas redes sociales que impusieron una evidencia contraviniendo la literatura y la evidencia en la cual estábamos acostumbrados a ver, y al sobrepasarnos los pacientes, al principio de la pandemia nos enseñaron que la mortalidad por COVID-19 era muy variable y que estaba muy relacionada con la disponibilidad de recursos sanitarios. Y esto, ya Gustavo lo manifestó previamente, llevó a que, considerando el pico de la pandemia, cada país, cada ciudad y cada región evaluó sus necesidades de cuidado intensivo y de ventiladores y consideró que como la causa más frecuente del problema aquí en el COVID-19 era la falla respiratoria hipoxémica, pues había que contar con camas y de cuidado intensivo y ventiladores para salvar vidas y reducir mortalidad. Con el paso del tiempo, lo que vino a ocurrir es que la experiencia en diversas regiones nos mostró que la mortalidad en cuidado intensivo era relativamente alta. Eso fue cambiando en el tiempo, y que además la mortalidad en ventilación mecánica se asociaba con una alta mortalidad, pero esa mortalidad llamaba la atención que no era totalmente global y universal, y que la mortalidad fue cambiando con el paso de los meses. Y con el paso de los meses también se documentó que había algunos aspectos como la edad que habría que evaluar y considerar, dado el impacto en pronóstico que tenía la edad del paciente que era sometido a ventilación mecánica. El problema es que de ser los héroes y los salvadores, la unidad de cuidado intensivo y los ventiladores pasaron a ser los eh, culpables de la alta mortalidad, hasta el punto que figuras emblemáticas del cuidado intensivo se trenzaron en interesantes discusiones sobre si era pertinente intubar o no intubar. Ya se ha dicho algo de esto por parte de los doctores Ortiz, Ospina y Garay. Y lo que vemos hoy de las más recientes publicaciones, con un número importante de pacientes, en este caso más de 4.200 pacientes que lograron recolectar en un estudio multicéntrico de corte, nos mostraron lo que ya sabemos antes de la pandemia. Esto es que la mortalidad de pacientes en falla respiratoria no depende tanto de que se intube o no se intube el paciente, sino de la gravedad de la enfermedad, en este caso BL-CRA, y que la mortalidad sí cambió con el tiempo y cambia con el tiempo, y probablemente va de la mano con lo que vamos experimentando y aprendiendo de la enfermedad. Y esta publicación, la más reciente, refrenda lo que han mostrado otras, que en el paso de la pandemia hemos aprendido a manejar estos pacientes, pero que no es nada diferente a lo que nos mostró la evidencia del cuidado intensivo. El cuidado intensivo en los últimos 70 años logró impactar en reducir mortalidad con el paso del tiempo, y la ventilación mecánica también. Y hay algunas intervenciones en falla respiratoria que ya se han manifestado, y quiero reconocer que en esta pandemia uno de mis aprendizajes fue emplear la posición prona en un paciente no intubado. Antes de esto nunca se me había ocurrido, a pesar de que ya había publicaciones al respecto, y creo que en la discusión vamos a tratar este tema. Hay algunas herramientas para considerar cuándo intubar el paciente, pero esas herramientas, como las mostró Gustavo, clínicas y algunos indicadores, deben apoyarnos en el momento de la decisión, pero el argumento no puede ser que la mortalidad en el paciente intubado va a aumentar porque lo intubamos o lo ventilamos, y que por eso debemos evitar
intubarlo o ventilarlo. La experiencia, afortunadamente, y les confieso, la pandemia nos llegó cuando hubo tiempo suficiente de prepararnos y de aprender, y el liderazgo del doctor Rojas, nuestro líder del grupo de investigación GRISE, nos permitió obtener una mortalidad hasta el momento aceptable y una letalidad para la ciudad baja, a pesar de lo que pasó al comienzo. Pero como debemos prepararnos para lo que viene, que es lo que ya estamos padeciendo en algunas áreas, la segunda y varias olas, y prepararnos también para las futuras epidemias o pandemias, recordar, y los invito a revisar esta publicación en la cual hay 2 o 3 párrafos que nos concretan en el hecho de que es claro que el paciente en falla respiratoria, si requiere ventilación mecánica, hay que colocársela, y eso no debe aumentar la mortalidad siempre y cuando implementemos la evidencia que conocemos y ha sido decantada, siempre y cuando consideremos publicaciones como estas, en las cuales se han resumido las variables que impactan en mortalidad, una de ellas liderada por el doctor Gustavo Espina Tascón, y esas publicaciones que en los últimos 13 años nos han resumido lo que impacta en reducir mortalidad, nos muestran que lo que se ha permanecido a lo largo del tiempo es la ventilación mecánica como herramienta para reducir mortalidad. Y esto probablemente es la respuesta al cuestionamiento que decía el doctor Asina al principio de por qué los cursos, simposios que tienen que ver con ventilación mecánica tienen la concurrencia que ha tenido este. Y es que, obviamente, además de los expertos que me han precedido, es el hecho que este ítem, el tiempo ha demostrado que impacta en mortalidad si lo hacemos bien. Pero, y es una digresión que quiero hacer en este momento, es increíble que la ventilación mecánica, que hasta ahora es de las pocas intervenciones que ha soportado la prueba del tiempo en impactar en mortalidad, realmente debemos aceptarlo en sí misma, no es, en la mayoría de los casos, una intervención terapéutica, y sin embargo, comparada con otras intervenciones, ha logrado beneficios en mortalidad. Y por esto, cuando vemos la cantidad de medicamentos que se usaron durante la pandemia, debemos considerar que el cuidado estándar incluye la ventilación mecánica, y que ese ejercicio de la ventilación mecánica debe basarse en lo que hemos aprendido en el tiempo, en la evidencia y en una aplicación de un cuidado intensivo que implique, como su nombre lo dice, más cuidado intensivo, menos medicamentos y más trabajo en equipo. Muchas gracias.